Hola, hoy hablaremos de instrucciones repetitivas. Hasta el momento, lo que hemos hecho en clase ha permitido resolver problemas utilizando las instrucciones de asignación, de instrucción de visualización, de captura de datos y también las estructuras de selección. Sin embargo, hay programas que exigen el requerimiento de ingreso de una cierta cantidad de datos, es decir, la consulta repetitiva por esta información. Hasta el momento entonces ustedes han utilizado programas que han permitido la ejecución de una manera secuencial de instrucciones para dar respuesta y solucionar un problema. Sin embargo, con este nuevo tipo de problemas es necesario utilizar otro tipo de estructuras, las que se conocen como las estructuras de repetición. Estas, al igual que las estructuras de selección, pertenecen a las instrucciones de bifurcación. Sin embargo, aunque ambas utilizan una condición, las estructuras de repetición hacen que el grupo de instrucciones que se encuentran dentro de ella se repitan un determinado número de veces hasta que se cumpla o satisfaga la condición. Las estructuras de repetición también son conocidas como ciclos o bucles. A continuación, pueden observar los tipos de estructura de repetición que se manejan en los lenguajes de programación. Está la estructura de repetición mientras haga, la estructura de repetición haga mientras y la estructura de repetición para haga. A continuación, usted puede observar el formato general de la estructura de repetición haga mientras. Notará que está compuesta de palabras reservadas que son la palabra haga y la palabra mientras, es decir, son palabras que tienen un propósito específico dentro de un lenguaje de programación. Visto de otra manera, estas palabras no pueden ser utilizadas, por ejemplo, como nombres de variables, haciendo la excepción de que pueden hacerse modificaciones a sus letras colocando mayúsculas o minúsculas. Sin embargo, la invitación es no utilizar estas palabras como nombres de variables o en otro lugar para otra función diferente a la que ha sido creada. Notará, por tanto, que entre la palabra haga y mientras usted puede hallar eh, las palabras instrucción, es decir, dentro de la palabra haga y mientras se encontrarán las instrucciones que el programa repetirá la ejecución de estas hasta que la condición se satisfaga. Sin embargo, ustedes pueden observar que hay una frase que se hace referencia a modificador de condición. Esta instrucción es necesaria en la estructura. Su construcción es con el fin de hacer que la estructura termine de ejecutarse. Es decir, uno puede crear una estructura de repetición para que se ejecute un determinado número de veces. También se puede crear una estructura de repetición para que no se ejecute ni una sola vez dependiendo de las condiciones. Y también se puede construir estructuras de repetición que se ejecuten un número infinito de veces. Por lo general, las estructuras de repetición se construyen pensando en gobernarlas de manera de que éstas terminen en algún momento. Por ello es importante recordar que dentro de las instrucciones debe existir una que gobierne la condición. Por eso en estas diapositivas usted puede apreciar que aquella instrucción se llama modificador de condición. Tenga presente también que la palabra instrucción hace referencia a que puedo colocar cualquier instrucción vista hasta el momento, es decir, se puede colocar las instrucciones de asignación, las instrucciones de captura de datos, las instrucciones de visualización de información y también las estructuras de selección. Y ahora, conociendo las instrucciones repetitivas, también se pueden incluir dentro de instrucciones, es decir, podemos colocar una estructura de repetición dentro de otra. A esto se le conoce como estructuras de repetición anidadas. ¿Cómo manejamos la condición dentro de una estructura de repetición? La condición debe cumplir con varias cosas. Una de ellas es que sea una expresión. Por lo general, la gran mayoría de las personas que resuelven problemas utilizando estructuras de repetición utilizan una expresión, es decir, está conformada por operadores. Sin embargo, también puede utilizarse una variable. Otra condición que debe cumplir es que cuando se evalúe esa condición, es decir, cuando se evalúe la expresión o se considere el contenido de la variable que se haya puesto, si es una u otra de las dos maneras,
debe garantizarse que si es la expresión al ejecutarse debe generar verdadero o falso. Por otro lado, si utiliza una variable, debe garantizarse que el contenido de la variable sea verdadero o falso, es decir, la variable debe ser de tipo booleano. ¿Cómo podemos entonces cumplir lo anterior? Pues la expresión, por tanto, debe construirse con operadores que permitan, al ser ejecutada o evaluada, generar el verdadero o falso. Es decir, estos operadores principalmente deben tener los operadores relacionales y o lógicos. No implica, por tanto, que no se puedan utilizar los aritméticos. Sin embargo, recuerde que toda la expresión debe, al final, generar un valor de verdadero o falso. Si es una variable, la variable usted inicialmente debe declararla como tipo booleano lógico y debe contener un valor, bien sea verdadero o falso. A continuación vamos a explicar cómo funciona la estructura de repetición haga mientras, cuyo equivalente en inglés es el do while. Podrá apreciar en la pantalla que está dividido en dos espacios. En el costado izquierdo encontrará el formato general de la estructura de repetición en código y en el formato derecho podrá encontrar la representación gráfica, es decir, el diagrama de flujo de esta estructura de repetición. Note que la palabra haga no tiene una representación en el diagrama de flujo, al igual que la palabra mientras. Sin embargo, se infiere que es haga mientras por la forma en donde se representa la flecha que se devuelve desde el rombo. Y el rombo nos permite representar la pregunta, en este caso la condición que se va a evaluar, bien sea una expresión o una variable como se explicó anteriormente. Vamos entonces a explicar el funcionamiento. Cuando el profesor llega por primera vez a la palabra haga, él ingresa a la estructura de repetición y comienza ejecutando la primera instrucción, en este caso la instrucción 1. Como pueden observar en la pantalla, en su costado izquierdo en el código se ha resaltado en color azul la instrucción que estaría siendo ejecutada y en el costado derecho se está resaltando la representación del diagrama de flujo para ese tipo de instrucciones. El procesador ejecutará entonces la siguiente instrucción, que es la instrucción 2, y continuará ejecutando una a una las instrucciones que se encuentran dentro de haga y mientras. Cuando llega a la instrucción llamada modificador de condición, el procesador también la ejecuta. Luego pasará a ejecutar la instrucción siguiente. Recuerde una cosa que es importante, que el modificador de condición está puesto allí con el propósito principal de modificar o alterar los resultados de la condición, de manera que en algún momento el procesador ejecute esta condición y el resultado haga que la estructura de repetición deje de continuar. Por eso usted podrá observar en el costado derecho que mientras se ejecuta la instrucción modificador de condición se ha resaltado el rombo, dando a entender que la expresión que se ha puesto allí se ha modificado en la condición para que de algún momento a otro se termine la estructura de repetición. Después de ejecutar el modificador de condición, continúa con la siguiente instrucción, la instrucción n. Después de ejecutar la instrucción n, el procesador lo que hace es saltar a la condición para evaluarla. Recuerde que la condición es o una expresión o una variable. En ambos casos el resultado debe generar verdadero o falso. No olvide también que cuando se ejecuta el modificador de condición, que es una instrucción, esta va a alterar una de las variables o uno de los elementos que hace parte de la condición. Entonces, cuando el procesador evalúa la condición, esta, si al ser evaluada da verdadero, entonces ocurre algo con la estructura. Observe que en el rombo estamos representando que dio verdadero en todo el rombo en color azul. Si da verdadero, entonces ¿qué ocurre? Él salta, se devuelve
Mire que se resalta con una flecha en color azul en el costado izquierdo y observe que en el costado derecho también se resalta la flecha en donde se muestra hacia dónde retorna el programa. Se devuelve entonces hasta el haga y repite el proceso, es decir, comienza nuevamente a ejecutar las instrucciones que se encuentran dentro de la estructura de repeticiones, dentro de el haga y el mientras. Cada una de ellas se ejecuta, incluido el modificador de condición, generando una modificación de la variable que hace parte de la condición. Notará también que después de ejecutar la instrucción n, repite el proceso, es decir, salta a ejecutar o a evaluar la condición. Si la condición da verdadero, entonces él vuelve y se devuelve hasta la palabra haga, es decir, se queda ejecutando todas las instrucciones que hay entre haga mientras, hasta o siempre que la condición da verdadero. Cuando la condición da falso, entonces el programa que hace termina de ejecutar la estructura de repetición. En esta imagen usted puede observar que se ha colocado en un color naranja la representación de que el resultado da falso en la condición. Al dar falso, entonces el procesador termina de ejecutar la estructura de repetición y continúa con la ejecución del resto de instrucciones del programa. En un siguiente video se explicará el funcionamiento de las otras estructuras de repetición.